porque esto es una cuestión muy complicada y muy delicada y sobre la que las posiciones de los historiadores y de los no historiadores tienen posiciones muy ideológicas, porque es que es una cuestión de enorme complejidad. Es difícil encontrar una cuestión donde las motivaciones económicas, las motivaciones sociales, las motivaciones religiosas, las luchas entre diferentes élites por el control del poder, el surgimiento de clases más o menos medias en las ciudades castellanas, todo esto está mezclado de una manera en la que es difícil hacerse una idea clara de exactamente cuál de estos factores predomina sobre cuál otro. Es un problema muy complejo donde muchos ingredientes diferentes están trabados y estoy segura que ahora, si charlamos un rato, esto se pondrá más de manifiesto. Yo creo, no sé si te parece suficiente introducción o si cuento algo más. Solo querría decir, por ejemplo, que no se conservan, como saben ustedes, todos los procesos inquisitoriales, pero con lo que se conserva se puede hacer una precisión que en torno a unos entre 15.000 y 20.000 judíos fueron procesados. Judíos, personas acusadas de judaizar, fueron procesadas por la Inquisición a lo largo de los siglos que les digo. Esto es como un 10% de la actividad inquisitorial. Es mucho más si se piensa en términos de penas. O sea, el número mayor de personas que procesó la Inquisición son cristianos viejos. Este es el número mayor. Cristianos viejos a los que había que adoctrinar y había que hacer seguir los preceptos de Trento, ¿no? Cristianos viejos procesados por blasfemos, cristianos viejos que no saben muy bien si la naturaleza de Cristo es hipostática o si la transubstanciación, se hacen un lío, procesados por bígamos. Trento es el que realmente dicta la imposibilidad de tener más de una esposa de una manera legal. Había gente que se cambiaba de ciudad o se iba a América y tenía otra mujer, punto, ¿no? La vida era así, ¿no? Y Trento intenta que haya una serie de dictados que hasta entonces no se consideraban parte del catolicismo oficial o que la población, sobre todo rural española, no había seguido suficientemente. Entonces les digo, son los cristianos viejos el número mayor de procesados por la Inquisición. Pero si se miran las penas, ese 10% de judíos se lleva las penas más duras. Eso absolutamente. Ellos y los protestantes, más todavía que los moriscos. Esto significa, además de personas quemadas, ¿no? Confiscaciones de bienes, familias inhabilitadas, personas que ya no pueden acceder a ningún tipo de puesto público o que se considere honroso o de privilegio. Es decir, que tiene un impacto grandísimo sobre las poblaciones, como les digo, urbanas sobre todo, y sobre la posibilidad de una serie de gentes de ascender en la escala social o bien de mantenerse en una escala social que era principalmente de clases medias urbanas. Esto lo quería contar porque hay veces que se exageran los números, hay veces que por el contrario se dice que no era para tanto, ¿no? Que los tribunales civiles, que es verdad, eran más duros en el uso de la tortura o en las ejecuciones, es verdad, ejecutaban muchísimo los tribunales civiles hispanos pero la consecuencia que tiene en el sentido de honra, los prejuicios sociales, la capacidad que uno tenía luego de casar a su hija o no, es decir, la mácula, la mancha que se hacía hereditaria, tiene unas consecuencias sociales y culturales de enormes consecuencias. Los sanbenitos, por ejemplo, los sanbenitos se exponían en las iglesias y tenían que quedar allí expuestos. En las catedrales hay arzobispos. Como saben ustedes, los obispos nunca se llevaron bien con la Inquisición. Hay una continua pugna.
entre los obispos y la Inquisición, porque hasta la fundación de la Inquisición los obispos son las personas encargadas de vigilar la ortodoxia y de dictaminar cuando algo es herético. Y cuando se funda la Inquisición, los obispos consideran, como es cierto, que les han quitado a ellos prerrogativas, ¿no? Siempre hay una cierta pugna, pero hay una literatura interesante, una documentación interesante de cuántos obispos protestan, el propio de Toledo en varias ocasiones, en Granada varias veces, que la catedral está fea porque está ya tan cubierta de sanbenitos, que además son sanbenitos que están sucios y llenos de polvo y todo, y piden permiso para quitarlos. Es decir, que el sanbenito se usaba un tiempo, había un tiempo, 2 años, 3 años, que la persona que había sido penalizada, a penas menores, tenía que llevar esa vestidura que le hacía verse por la calle, que era un penitenciado de la Inquisición, con el cual era mejor pues no tener ningún tipo de trato, de ningún tipo, ni social, ni amistoso, ni comercial, ni tal y cual, sino que cuando ese periodo pasaba, el sanbenito con el nombre del penitenciado quedaba para oprobio de esa familia, colgado de la catedral o de la iglesia mayor del lugar que fuera. Yo lo que querría preguntarte, Mercedes, es ¿qué diferencia existía o qué diferencias has podido apreciar a lo largo de tu trabajo? Sobre todo porque Mercedes ha dedicado muchos años a el estudio de todos los procesos inquisitoriales, sobre todo del Archivo Diocesano de Cuenca y particularmente del Archivo Histórico Nacional, que es donde se conservan muchos de ellos, no todos, no se conservan. Los de Toledo están en el Archivo Histórico Nacional y es en los que llevo trabajando los últimos años. Y entonces, aquí en Toledo se da la circunstancia de que la Inquisición actúa tanto sobre moriscos como sobre judeoconversos, y actúa de una manera similar, desestructurando a partir de una denuncia, normalmente anónima, desestructura toda una familia, toda una región, porque hace que los hijos delaten, interroga mujeres, hijos, no hay ninguna protección procesal a la hora de los interrogatorios. ¿Qué diferencia has percibido alguna diferencia entre los casos de familias moriscas y familias judaizantes? Hay diferencias. Hay diferencias. Claro, la Inquisición quiere asegurarse que desaparecen las creencias criptojudías o criptomusulmanas que cree que existen, y probablemente cree que existen más de lo que existen. Y quiere, digamos, romper la cohesión de las comunidades por dentro y de las familias. Y esto es igual para ambas minorías. Yo creo que lo que es diferente con la de los judaizantes es que uno percibe que hay familias que adquieren determinado nivel de riqueza o de preeminencia y que ese hecho les convierte en una víctima fácil de otras familias rivales. Es decir, que los moriscos, como pertenecen a escalas sociales más bajas, tienen capacidad de pasar más fácilmente desapercibidos, sobre todo en las zonas rurales, mientras que los llamados judaizantes viven sobre todo en zonas urbanas, son gente dedicadas a artesanías de cierto prestigio, a tareas que tienen que ver con cuestiones hacendísticas o comerciales, que manejan un cierto dinero, que son necesarios para tareas para las que los cristianos viejos no habían sido entrenados. Fíjense ustedes que es que todo esto viene de la Edad Media, porque los judíos se entrenan a sí mismos en una serie de profesiones porque no tienen capacidad de alcanzar la riqueza por las mismas vías que los cristianos viejos. No pueden entrar en el ejército, no pueden comprar tierras, los nobles y las clases poderosas cristiano-viejas
tenían una base territorial, como saben ustedes, ¿no? Esto es lo que les hacía ricos. Los judíos no podían comprar tierras. Luego, se dedicaban profesionalmente a algo, ¿no?, que les hiciera estar cercanos a las clases poderosas sin llegar a ello por las mismas vías a las que llegaban las clases poderosas, que era prestar servicios militares al rey y ser recompensado con tierra. Entonces, muchos de ellos se habían tradicionalmente empleados a sí mismos en labores de letrados, de burócratas, de labores hacendísticas, de conocimientos que hoy llamaríamos pues, financieros o económicos. Y esto les hace entrar en rivalidad grande con la pequeña nobleza, por ejemplo. Esto es importante acordarse porque si no podemos caer en estos estereotipos de claro, es que claro, como se dedicaban solamente al dinero, bueno, es lo que dice la propaganda de esos años en contra de los judeoconversos, ¿no? Es que van a arruinar a los cristianos viejos porque no se dedican a trabajos más que tengan que ver con dinero. Primero, que no era verdad, porque como digo, había una enorme cantidad de artesanos, pero segundo es que habían ido necesitando dedicarse, también hay muchísimos médicos, se dedican muchísimo a profesiones que si uno tiene que irse deprisa a otro lado, por expulsión, por persecución o por lo que sea, uno pueda practicar, digamos, algún tipo de profesión universal, ¿no? Que uno se lleve sus saberes consigo y pueda encontrar un modo de vida en cualquier otro lado.